¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Como cada vez que estamos aquí conectados a través de la magia del internet y de las redes sociales, queremos pues ayudar y contribuir a que usted se forme su propia opinión, a que sepa bien qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, para saber qué rumbo lleva este terruño pues que Dios nos ha regalado y que es nuestra misión sacarlo adelante. Para analizar este momento político, social que está viviendo El Salvador, hemos invitado al licenciado Carlos Araujo, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí acompañando. Muchísimas gracias, muy amable. Aquí para poder opinar sobre el acontecer nacional. Muy amable, muchísimas gracias. Y por supuesto también que queremos agradecer a los amigos de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítenos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño, a Quesaltepeque, San Juan o Pico La Libertad. Ahí será un placer atenderle. Además, su sitio web megablock.com.sd. Así, uno de los principales titulares que desde ya puede encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. A continuación, en fotos y videos, un menor lesionado y daños materiales deja un cuádruple accidente de tránsito en el Boulevard Monseñor Romero esta madrugada. Además, empleados de centros judiciales exigen la destitución de jefaturas y un bono igualitario. Y condenan a 70 años de cárcel a padre por abusar sexualmente de su hija de 1 año y grabarse en el momento de estarlo haciendo. Continuamos en la conversación, esto es El Salvador Today. Licenciado, qué bueno que ha podido darnos algo de tiempo, porque sin duda es necesario tener la opinión de personas como usted que pueden tal vez echarnos un poco de luz sobre lo que está ocurriendo. Yo he visto con particular preocupación cómo los plazos de ley se van cumpliendo, en específico en el caso de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La preocupación surge a partir de que, creo que no es ningún secreto, no todos lo hemos visto, cómo están funcionando las pugnas al interior, cómo se están expandiendo, creciendo, creo yo que es la mejor forma de describirlo, esos pleitos internos dentro del FMLN y Arena, que son básicamente los que van a elegir o a proponen pues a 2 de los magistrados del tribunal, que el Tribunal Supremo Electoral y la configuración que tiene ahora es uno de los pilares de la democracia que tiene hoy por hoy El Salvador, con todo y lo que pueda, digamos, haber funcionado mal, ¿verdad? Todos los errores que se le puedan haber achacado en meses pasados, en las elecciones pasadas. El tribunal sigue siendo uno de los pilares de la democracia en nuestro país, pues tenemos, por muchos errores que haya, tenemos a dónde ir a reclamar, claro. Para eso está el Tribunal Supremo Electoral. En medio de esta efervescencia que están viviendo los partidos también, creo que el país también un poco en general, luego de la toma de posesión, ¿no? Y dentro de este plazo de los primeros 100 días del gobierno, la ley plantea la obligación de elegir ya a los magistrados. Creo que en 15 días le quedan a la Asamblea para elegir a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo Electoral. La pregunta es, en este contexto, ¿se puede hacer una buena elección? Mira, yo creo que es difícil tener una elección como debería de ser por el tiempo que queda. Ahora ya es 17, creo, ¿verdad? Sí, 17. Y este tribunal que está actualmente termina el 31 de julio. O sea que tiene días nada más para poder elegir la Asamblea Legislativa. Y lo lamentable es que si vemos recién esta semana, creo que fue el viernes más o menos, que la Corte Suprema de Justicia definió sus ternas para enviarlas a la Asamblea Legislativa. Correcto. Y también, aparte de que el FMLN sí ya la había enviado y que Gana también ya la había presentado, en esos 2 partidos, el Frente y Gana, estamos viendo que se están dando conflictos también al interior de sus partidos por esas ternas, ¿verdad? No así en Arena, que Arena el problema que tiene es que no la ha presentado. O sea, todavía entiendo que hasta el día de ayer tenían su reunión de fracción ya para definir la terna y enviar a la Asamblea Legislativa, pero tiene que escasos 10 días para poder decidir la Asamblea Legislativa esto. Ojalá lo hagan de una manera correcta, ojalá los criterios de independencia priven en esta elección, porque es lo que el país necesita. El país necesita un Tribunal Supremo Electoral con mucha independencia política para poder hacer un trabajo muy bien hecho. Ahora bien, precisamente ese, digamos, el problema, tal vez el primer obstáculo, digamos, o la primera salvedad es el tiempo, porque pareciera que una vez más no se va a violar los plazos que establece la ley, la Constitución inclusive, al no elegir a los magistrados en su momento, al tener la institución acéfala por un periodo de tiempo que Dios sabe cuánto va a ser.
Y eso desafortunadamente tiene una incidencia directa en el desarrollo de todo el calendario electoral, ¿o no es así? Claro, ¿no? Y el tribunal está permanentemente ya preparando las elecciones, tiene cosas que resolver en cuanto a términos de plazos también por el tema de inscripción de los partidos políticos y otras cosas por el estilo. O sea, debe estar electo al 31 de julio el nuevo Tribunal Supremo Electoral. ¿Y eso en qué va a terminar? Va a terminar afectando en la calidad posiblemente de los magistrados, en el sentido de que no va a ser casi humanamente posible poder filtrar adecuadamente y hacer un proceso ordenado. Esperemos por el bien de la institucionalidad del país que estas ternas pues de alguna manera tengan personas que faciliten esta elección y que al final de cuentas no sea cuestionado, pero de por sí ya tienen una burra ahí en cuanto al tiempo a la presentación de estas propuestas y ojalá esto termine bien. O sea, esperemos que no vayan a salir con incumplimiento de requisitos, porque estos incumplimientos de requisitos te van a llevar a inconstitucionalidades, después van a afectar la integración del tribunal y eso redunda en un problema institucional a la hora de hacer las elecciones. Así que deberían ya de alguna manera estar estableciendo el procedimiento con lo que tienen para poder salir adelante con esto. Hay algunos magistrados que ya expresaron su voluntad de reelegirse. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? A partir, obviamente, evaluando el trabajo que ya hicieron los últimos 5 años. Mira, o sea, este último tribunal, aunque ya la última elección creo que la terminaron muy bien, las primeras 2 elecciones que les tocó administrar tuvieron algunos problemas. Sí. Creo que fue más una falta de toma de decisiones oportuna por parte de los magistrados y casi provocada, te podría decir, por la presidencia de la institución. No sé, o sea, yo no sé si es conveniente de alguna manera que se continúe, porque no es que yo he visto tribunales en otro momento que no necesariamente tienen que tener la experiencia del tiempo para poder continuar administrando bien un proceso electoral. Yo creo que esto es de sentido común y es de ponerse de acuerdo para que las grandes decisiones que hay que tomar se tomen oportunamente y que no afecten el proceso electoral. Yo te podría asegurar casi que fuera del área jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral, que es lo que le compete casi de pleno resolver a los magistrados, en el área operativa, que es casi el 90% de las funciones que tiene el tribunal, si quitas a los magistrados y dejas a los ejecutivos resolverlo, no tendrían ningún problema. O sea, los ejecutivos saben qué hacer en el Tribunal Supremo Electoral y saben los planes que tienen que presentar. El problema es la toma de decisiones en la máxima autoridad, que no se ponen de acuerdo, retrasan la toma de decisiones y esto afecta grandemente las elecciones. Así que a la luz de esa reflexión, ¿qué tan importante sería entonces una propuesta que ya se ha discutido muchas veces, nunca se ha hablado en serio, lastimosamente, que es de separar las funciones administrativas de la propiamente jurisdiccionales? Fíjate que por ser el Tribunal Supremo Electoral de un país pequeño, de un país que se hace la elección conjunta de diputados una sola vez y la de alcaldes una sola vez, yo no creo oportuno la separación de funciones. O sea, lo que tenés que tal vez es mejorar la forma de elegir, la capacidad de los magistrados propuestos como tal. Por ahí se dice, por decirte, que todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deberían de ser abogados. Posiblemente eso sea una solución, pero no necesariamente. Hoy por hoy la ley no te lo exige de esa manera, pero creo que es más las propuestas de dónde vienen, el tiempo de duración inclusive de los magistrados. Yo revisaría más ese tema y crearía mecanismos de ley que de alguna manera te permitan resolver también de una mejor forma. O sea, no veo como algo obligatorio que te venga a resolver los grandes problemas una separación de funciones. O sea, quieren separar funciones, ¿por qué? Porque posiblemente la mano partidaria está inmersa ahí en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, pero es que aunque la separes y la forma de elegirlo es la misma, vas a tener el mismo problema con un tribunal separado. O sea, no, pero perfeccionar los mecanismos de independencia. Pero precisamente por eso, digamos, si ahora no elige la asamblea a tiempo, se retrasa todo el proceso porque el calendario pues es bastante amplio, bastante largo. Pero, digamos, si estuvieran separadas las funciones, como usted bien lo dice, los ejecutivos siguen adelante funcionando, siguen adelante trabajando, ¿no? El mecanismo electoral sigue su curso. En cambio, si no están los magistrados, ahí digamos donde ya la decisión política se vuelve también... Pero una falta de toma de decisiones oportunas por parte de la Asamblea
igual te va a incidir en un tribunal separado que un tribunal conjunto, porque aunque los separes, no son los ejecutivos los que van a dirigir la institución, siempre habrá una cabeza, que esa cabeza no tendrá. Y es el problema, o sea, el problema está en los procedimientos de elección, en el origen de estas propuestas, que creo que debería de alguna manera cambiarse. O sea, por decirte, yo conociendo plenamente cómo funciona el Tribunal Supremo Electoral y cómo ha funcionado en el pasado, a mí me gustaría ver a un tribunal totalmente separado de los partidos políticos. Los partidos políticos solo deberían de alguna manera tener sus atribuciones de vigilancia del proceso electoral y no así en la integración y en la administración de los procesos electorales. Hubo un tiempo en El Salvador que eso fue necesario, ¿verdad? Pero creo que ya pasamos y evolucionamos, ya pasamos ese momento y debemos de tener instituciones más sólidas, más fuertes y más independientes de los partidos políticos. Eso, a ver, eso que usted menciona ya lo, digamos, estableció, lo legisló, normó en algún grado la Sala de lo Constitucional al decir que no debían ser personas, digamos, afiliadas, integralmente partidarias. No basta tener algo así, porque al final, si las propuestas vienen de los partidos políticos, van a buscar personas que de alguna manera salten el requisito, que le pone la ley de no afiliación o no de una vinculación directa, pero al final de cuentas va a tener una vinculación directa con el partido. O sea, el hecho de y no es por menospreciar a ninguno de los magistrados del pasado ni de ahora, pero en el pasado yo recuerdo muy bien cuando Walter, mi hermano, fue presidente, que estuvo Eugenio Chicas, que fue un periodo casi de 10 años que ellos dos estuvieron ahí por representando a Arena y al FMLN y eran miembros de sus partidos como tal. Ese periodo fue 1000 veces mejor en función electoral que el último periodo, que en teoría había separación de los partidos políticos. O sea, es que no solo es el hecho de que si te has puesto un chaleco o no te lo has puesto, el tema es la forma de elegir y el origen de la elección, cómo te aseguras que de verdad hay una independencia certera, una independencia real, en la medida en que una cosa es que alguien tenga una simpatía por un partido, que eso lo tienen todos los jueces del Salvador, porque todos van a las elecciones y votan, ¿verdad? O sea, pero en la medida en que tú sintas que tenés las capacidades académicas, que tenés la independencia financiera, que tenés un trabajo estable en el tiempo, que no te pueden quitar por cualquier cosa, que cumplís todos estos requisitos, en esa medida tú no necesitas depender de un partido político para estar en un cargo o para estar en un puesto. Y en la medida que te separas de los partidos políticos, en esa medida creo que harás un mejor papel como juez. ¿Cree usted que existe o tendrá, digamos, algún efecto sobre la credibilidad de como institución, la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, la forma, la rapidez, digamos, o la elección que se dé dentro de los plazos? Se puede tener, es decir, si la Asamblea elige, es decir, dentro de los plazos, si elige, digamos, de forma transparente, por lo menos, tal vez, como usted lo decía, no necesariamente una persona que jamás se haya puesto un chaleco, pero sí, digamos, hacer un proceso más de cara a la población, en tiempo. ¿Eso no generaría un tribunal que tenga más confianza de parte de la gente? Porque vimos que esa confianza se vio duramente socavada. Por eso te digo que en este último, el Tribunal Supremo Electoral, la confianza de la población fue menor que en los tribunales anteriores, y que eran más politizados, podríamos decirlo. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas los otros entendieron que había que tomar decisiones conjuntas, oportunas, y eso al final de cuentas benefició el proceso electoral como tal. Yo creo que eso es lo que tienen que tener claro los magistrados del tribunal, es que hay que hacer las elecciones, hay que hacerlas bien, y no se deben por qué deberse a los caprichos de ninguno de los partidos políticos o estar consultando con los partidos políticos. Y por eso a mí de repente los periodistas me abordan el día viernes y me dicen: mire, usted ha salido propuesto por ahí, ha sido mencionado. Mire, primero no me han invitado a ninguna mesa a proponerme absolutamente nada. A mí me encantaría poder participar en una cosa como esa, yo no lo niego, pero yo me sentaría y pondría mis requisitos, y mis requisitos fundamentalmente son de independencia, de separación del partido político con el magistrado. O sea, a ti te ponen por tu capacidad ahí y por la confianza de que vas a hacer las cosas bien. Hagamos una buena elección y en esa medida se va a respetar la voluntad del electorado, y eso es lo que tienen que tener claro los magistrados del Tribunal Supremo. Ahora bien, llegando a ese proceso, ¿cómo se logra eso? Digamos,
yo escuchaba, por ejemplo, diferentes opiniones que uno no puede estar buscando, digamos, un ser humano perfecto. Claro, porque tal cosa no existe, ¿verdad? Sí, es no hay un puros. ideal, no hay puros. ¿Cómo podemos, los salvadoreños, ¿verdad? Que estamos observando el proceso y la asamblea, pues dentro de las responsabilidades que tiene, asegurar que con todo y lo imperfecto que somos los humanos y por tanto las cosas que hacemos también, se elija a las mejores personas? Es que es lo que te digo, hay que revisar la forma de elección, hay que revisar el origen de las propuestas, hay que revisar esos criterios y dejarlos más claros, porque en la medida en que no existan criterios, en esa medida se hace discrecional y Exacto. Pueden haber negociaciones. O sea, hay que perfeccionar los mecanismos de elección de estos magistrados como tal. Al final de cuentas, dentro de la misma ley, inclusive como tal, tú puedes crear, por decirte, mecanismos con autonomía para que la parte operativa funcione de una mejor forma, sin que se metan directamente los magistrados que puedan administrar justicia en un momento y que de alguna forma no tengan dependencia política. Pero yo creo que lo fundamental es cómo nos aseguramos en la forma de elección a que los partidos políticos saquen su mano del Tribunal Supremo Electoral. El día que eso suceda y que ese mecanismo pueda lograr ese objetivo, vas a tener una institución más fuerte. Hay una cosa más que quiero traer a colación y es el hecho de que la conformación del Tribunal Supremo Electoral exige que 2 de los 5 magistrados, bueno, son 10 magistrados con todo y con todos los suplentes. 5 propietarios y 5 suplentes. Entonces 4, porque 2 propietarios y 2 suplentes son propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que la Corte Suprema de Justicia ya tiene listas esas ternas, pero también trascendió que una persona ya puso un recurso de inconstitucionalidad por la forma en que la Corte, digamos, estableció esa lista de nombres. Pero es lo que yo te digo, la falta de criterios que no son transparentes. ¿Cómo la Corte decidió? Habían como 40 al inicio que se postularon. Correcto. Depuró la Corte el listado y llegó como a 13 o 15, no sé. ¿Cuáles fueron los criterios que aplicaron para depurar esa lista? Nadie lo sabe. ¿Verdad? Y de ahí, ¿cómo fueron los criterios de evaluación para saber quiénes eran los más calificados? Porque ellos tienen un requisito constitucional, los magistrados de corte, que tenés que ser abogado, cumplir ciertos requisitos, no tener ningún tipo de vinculación política partidaria y varios requisitos como para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Entonces, todos lo cumplen desde el momento en que fue aceptada la solicitud y pasaste el procedimiento, pero ¿cómo entonces determinás quiénes deben de ir ahí? ¿Con qué criterios? No hay, nadie los conoce, ellos los determinan en ese momento. Entonces, a mí inclusive me dijeron que el día que tomaron la decisión en Corte Plena, estaba llena de suplentes en Corte Plena. Entonces, ¿cómo es posible que los suplentes tomen ese tipo de decisiones? No te puedo asegurar, eso es lo que me han comentado. Entonces, ¿por qué? Y te lo digo que me entran algunas dudas, ¿por qué? Porque de repente yo conozco algunas personas que están en ese listado y que han trabajado en el Tribunal Supremo Electoral, en el área jurisdiccional, que es un área muy técnica, y comentarios de algunos de la gente de la Corte Suprema cuando hicieron las evaluaciones, que decían que estos eran los 2 más calificados de todas estas personas. Uno sí está en una lista de propietarios, el otro no. Entonces, ¿cómo es que las 2 personas mejor evaluadas y más capacitadas no estén los 2 en las listas? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué una lista huele a izquierda? ¿Por qué la otra lista huele a derecha? ¿Por qué? O sea, deberías de tomar un criterio de izquierdas y derechas para determinar que entren los magistrados de esa forma, o que entren personas con una clara independencia y con una alta capacidad, que es lo que se busca. Pero no, o sea, si seguimos en lo mismo, vamos a tener los mismos defectos de repartos partidarios y eso no es bueno. Quiero también conversar con usted un poco sobre cómo se va desarrollando, digamos, también la relación política entre la Asamblea y el nuevo gobierno, pero le pido que me acompañe primero, por favor, a un corte comercial y conversamos sobre eso cuando volvamos. Va a ser, prometo, muy breve. Amigos y amigas internautas, por favor, quédense ahí. Esto es El Salvador Today, su programa, y enseguida volvemos.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. Qué bueno que permanece con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando con el licenciado Carlos Araujo sobre los diferentes políticos del próximo Tribunal Supremo Electoral. Antes de pasar al tema, como le decía al final del bloque anterior, de la relación del nuevo gobierno con la Asamblea, nos surgía pues en la pausa comercial una duda, pues, y es que tanto Arena como el FMLN, Arena creo que no termina de aceptarlo un poco a partir de declaraciones que he escuchado de algunos líderes, que tanto 2018 como 2019 fueron, fueron derrotas electorales. Por mucho que Arena haya salido arriba, también tuvo una pérdida en su caudal de votos. Claro que fue mayor la del FMLN. Entonces, en ese aspecto, cuesta un poco coincidir en el hecho de llamarlo una victoria. Pero preocupa el que, esta sombra, esta amenaza, e incluso, también esta campaña, ¿no?, que hay ya de llamar la atención del votante desde ya sobre lo que están haciendo hoy los diputados de cara pues a la elección del 2021, no deja de ser preocupante que los mismos partidos que deben nombrar a las autoridades electorales caigan fácilmente en la tentación de ir tratando desde ya de cargar los dados, de arreglar el proceso y de ver de qué forma, no necesariamente convenciendo al votante, recuperan votos, ¿no? Claro, y por eso es que te digo que es lo importante. O sea, los partidos, después de la elección del 3 de febrero, tienen que tener sumamente claro algo, ¿verdad? Que el electorado les ha dado un gran mensaje, el electorado está exigiendo un cambio, sí. Los partidos deben de evolucionar o se van a morir. Estos partidos, principalmente los mayoritarios tradicionales, y si no entran en esa dinámica y en ese proceso, van a sufrir las consecuencias en el 2021. Hoy por hoy tienen bancadas suficientemente grandes, pero esas bancadas no tienen en este momento el suficiente respaldo como político para hacerse notar con esa fuerza, ¿verdad? Porque aunque lo hayas obtenido en el 2018, pero hoy por hoy no lo tienen en este momento, si hoy vieran los resultados de algunas encuestas a nivel nacional. Uh-huh. Así que tienen que de alguna manera entender que las cosas han cambiado y que tienen que hacer política de una forma diferente. Si no lo hacen, van a sufrir las consecuencias de eso es definitivo. Y como te repito, yo espero que en este caso el Tribunal Supremo Electoral entienda de una vez por todas que deben de nombrar a las personas que tengan la mayor capacidad y que tengan la mayor independencia. Es lo único que va a garantizar que haya un proceso electoral confiable. Es imposible de que algún partido o que alguna persona de un partido crea que desde el Tribunal Supremo Electoral le va a sacar ventaja en una elección a alguien. O sea, yo creo que esas etapas ya pasaron. Lo que sí pueden lograr es entorpecer cosas, ¿verdad? A la hora de no tomar las decisiones, que eso va a redundar en una mala elección, y al tener una mala elección pues va a redundar en un problema de votación como tal. Esos son los efectos reales que pueden lograr, pero que pretendan manipular, a menos que algún sector en específico logre controlar mayoritariamente los magistrados del tribunal. O sea, eso implicaría que un grupo de partidos tuviera 4 magistrados para poder tomar decisiones arbitrarias y que de alguna manera incidan en un resultado. Pero hoy, con todos los avances tecnológicos y de comunicaciones, es difícil ocultar ese tipo de toma de decisiones. Así que vamos a esperar a ver qué sucede. Ojalá sea algo bueno. Sobre el tema que ya habíamos planteado y la relación con el Ejecutivo, bueno, creo que todos hemos visto cómo el gobierno está
principal preocupación de los salvadoreños en este momento. Y viene siéndolo desde hace mucho, no es de ahora. Ahora bien, en este periodo de luna de miel, ¿no? Que especie de luna de miel de los 100 días que suele darse en El Salvador, no hemos visto mayores dificultades que haya enfrentado la presidencia para lograr la aprobación de fondos que evidentemente son necesarios en este esfuerzo. Ahora bien, ese efecto, digamos, de luna de miel como que se va disipando, ¿no? Ya hemos escuchado, de hecho, desde hace algunos días, críticas que van como subiendo de tono, un poco más fuertes, y ya se plantea, digamos, ya se ve en el horizonte la posibilidad de no, mire, ya no le vamos a aprobar lo que usted quiere. ¿Cree usted que se puede llegar a ese escenario? Y si los partidos, digamos, tienen esa reserva de capital político, digamos, para arriesgarlo en una confrontación de ese tipo, con un presidente que bueno, va empezando, pero que se mantiene, digamos, los niveles de popularidad que lo llevaron pues a la silla presidencial, y que claro, él vuelca ese capital a hacer presión también, y él mismo hace referencia a las elecciones, su gente también lo hace, las elecciones del 2021, digamos. Claro. En este cruce de factores, ver la posibilidad, de hecho, de que se monte, o tal vez no que se monte, sino que exista, de hecho, una oposición que pueda decirle al presidente, no, este dinero que está pidiendo, sí, ya es mucho, ya no se lo vamos a aprobar. Mira, yo creo que el presidente está en su luna de miel, en su mejor momento, ha mejorado inclusive sus números con relación a cómo ganó la elección, tiene una popularidad increíble, y ha hecho uso de ese capital político públicamente a través de la cadena nacional de televisión y de conferencias de prensa para presionar a la Asamblea Legislativa para que le dé todo lo que él necesita desde su punto de vista. A mí me preocupa que la oposición de alguna manera vaya a ceder ante esa presión mediática. Y te lo digo de esa manera porque o sea, todos estamos de acuerdo en que cualquier esfuerzo por mejorar la seguridad de este país hay que apoyarlo, pero claro, eso no quiere decir que tú vas a dar cheques en blanco a algún tipo de proyecto que al final de cuentas no vaya a resolver el problema. Yo creo que los salvadoreños ya hemos visto muchísimo, desde las primeras manos duras hasta la última tregua que hubo, y un combate, o sea, porque aquí tuvimos versiones de mano dura, tregua y una gran represión en el último gobierno, porque de verdad el periodo de mayor represión fue el último gobierno, no fueron las manos duras de Arena, sino que, porque las manos duras de Arena fueron más show que otra cosa también en su momento. Creo que hemos visto todo esto, y al ver todo lo que se ha intentado, en la forma en que se ha intentado, y de repente ver a este nuevo gobierno como replicando actividades y proyectos de esas etapas, te dice de alguna manera, uy, cuidado, o sea, puede ser que esto no le resulte. Creo que el principal error del gobierno, lo veo yo, es que igual que los anteriores gobiernos está cometiendo el mismo error, y es querer resolver el problema ellos solos, desde el Ejecutivo y detrás de las gruesas cortinas de Casa Presidencial. Creo que cuando ya ganan y se meten en Casa Presidencial, creo que algún velo los agarra, los cubre, y creen que solo ellos tienen las soluciones mágicas a los problemas del país, y todos han cometido el mismo error, y más en esta materia de seguridad. ¿Por qué? Porque yo te digo, despliegues territoriales de equipos conjuntos entre Fuerza Armada y Policía, ya lo hemos visto varias veces. Sí, eso tiene, la Fuerza Armada tiene años, ya más de 10 años. Centros penales con medidas extraordinarias y lo que tú querrás, habido y por haber, ya han habido. Esfuerzos por el tema de cortar las comunicaciones, ya lo hemos visto. Vea, y al final no resolvieron el problema, lo pudieron haber minimizado, porque también si tú revisas en el pasado, de repente cuando estos planes se echan a andar, hay una baja tal y como ahora se está dando, una baja que me preocupa en este momento, y lo vamos a analizar lo que está sucediendo con los números y con las estadísticas aquí, ¿verdad? Pero yo lo que veo es eso, o sea, cuando uno señala, cuando uno critica lo que esté ejecutando el gobierno, no es por desearle que le vaya mal ni porque fracase en sus planes, no, es porque si uno ya se dio cuenta de todo lo que han intentado los diferentes y ves que están cometiendo los mismos errores que los anteriores, entonces no vas a llegar a nada nuevo ni a nada diferente. Entonces, esa es mi principal preocupación. Cuando de repente yo veo que hay un anuncio que te dicen, mire, voy a incrementar en 2.000 efectivos de la Fuerza Armada para la seguridad pública,
me preocupa porque entonces estamos ante un plan de militarización de la seguridad pública y la Fuerza Armada no está preparada ni capacitada para esos efectos de seguridad pública. Está bien echar mano de la Fuerza Armada momentáneamente ante la emergencia, ¿verdad? Mientras yo tengo un plan paralelo que de alguna manera me haga incrementar los efectivos de la Policía Nacional Civil, crear la infraestructura en el territorio para ocupar esos territorios de una forma permanente. ¿Por qué? Porque la única solución es tener presencia. Para tener presencia necesitas duplicar o triplicar los efectivos de la Policía Nacional Civil. Pero eso implica ¿qué? Dinero para salarios, dinero para darles de comer, equipo, infraestructura. O sea, implica una gran cantidad de dinero. Pero está bien, echemos a andar a la Fuerza Armada, pero quiero ver el plan para algo permanente. ¿Por qué? Porque si tú dejas a la Fuerza Armada en el territorio permanentemente en funciones de seguridad, vamos a empezar a tener los mismos problemas del pasado. Y si recordamos, por algo en los acuerdos de paz hubo una separación y se le quitó a la Fuerza Armada las funciones de seguridad pública. Fue por algo, no fue de choto. Entonces yo creo que estas nuevas generaciones deben de entender que está bien echar mano en una situación de emergencia, pero es que la emergencia no puede ser permanente. ¿Qué cree usted que le falta a los planes y a las políticas, si es que digamos podemos categorizarlas así, que está impulsando este gobierno para no ser simplemente, digamos, un ardid publicitario o una estrategia más orientada a cambiar la percepción de la gente? Primero lo que falta es buscar el consenso nacional. Es lo fundamental. ¿Por qué? Porque sin un consenso nacional de todas las fuerzas vivas y políticas de este país apoyando un mismo objetivo, jamás vamos a resolver este problema. Es el mismo problema que han tenido todos los gobiernos anteriores. El gobierno anterior del FMLN hizo un esfuerzo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, sí, que hubo un buen ejercicio, se diseñaron buenas políticas de seguridad, porque hoy no hay políticas de seguridad pública, pero solo se diseñaron, pero jamás se acataron, nunca se echaron a andar. ¿Por qué? Porque son de mediano y largo plazo y los gobiernos son demasiado inmediatistas, que quieren resultados ya por temas electorales. Entonces, mientras sigamos viendo esto como un mecanismo de sacar réditos electorales, jamás van a poder resolverlo, nunca. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Ok, está bien el plan con Fuerza Armada, que es una acción, no es un plan, esa no es una política de seguridad, es una acción de ocupación de territorio con la Fuerza Armada. Bueno, pero ¿y dónde está el plan de expansión de la policía? Que hay que depurarla de alguna forma, que hay que hacerla crecer, porque para hacerla crecer necesitas una academia de seguridad pública que te esté graduando. Correcto. O sea, necesitas muchos recursos, necesitas mejorar los ingresos de esas personas para que sea atractivo también, para que un policía sea de carrera. Necesitas dinero para construir mucha infraestructura en el territorio, dotarlos de los equipos suficientes y pagarles bien. Eso implica una gran cantidad de dinero, no 500 millones de dólares. 500 millones de dólares que están pidiendo en este momento, no para seguridad pública, sino que para prevención, para construcción de infraestructura. Entonces, el tema es que el dinero que queremos para seguridad pública solo es para la ocupación militar del territorio. Y eso va a ser permanente. Eso es lo que será permanente. O sea, pero ¿qué hay entonces, digamos, de los proyectos, o por lo menos la visita que han hecho otros funcionarios, principalmente vivienda, también desarrollo territorial, gobernación y otros ministros que están presentes, la misma ANDA, digamos, la CIGED también involucrada en todo esto? ¿Tú crees que El Salvador es el país de las maravillas? Evidentemente no. No lo es. O sea, necesita una gran cantidad de soluciones en infraestructura. Sí, ya lo sabemos todo. Y los alcaldes, ¿tú crees que no saben eso? Que no conocen eso en sus territorios. ¿Y por qué no lo han resuelto? Porque no hay dinero. Dale dinero y lo van a resolver. Pero ¿qué pasa? Es que, o sea, aquí hay prioridades de prioridades. Primero resolvamos el tema de seguridad pública y orientemos recursos realmente a la seguridad pública. ¿Por qué? Porque el tema de infraestructura viene en otro momento. O sea, yo no creo que arreglando calles ni reparando lámparas va a arreglar el problema de delincuencia en este momento. Que la aspiración es que todas las ciudades y las comunidades tengan mejores condiciones de infraestructura, definitivamente. O sea, qué bien, qué bueno que lo queremos hacer, pero ¿a costa de qué? A costa de presupuestos del Estado. Pero hoy son 500 millones para infraestructura que van a ocupar, ok. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo vamos a ver el tema del problema fiscal real del país con el tema de las AFPs? Con el tema de la deuda. O sea,
es que si tú te orientas a esto, vas a dejar de resolver esto otro. Entonces hay otras necesidades más urgentes en el país. Yo he escuchado de parte de personeros del gobierno el que, digamos, este plan de seguridad y el acompañamiento que hacen otras instituciones debería, ¿verdad?, según lo planificado, según lo que se espera, tener también un impacto en el desarrollo económico del país. Y por ese lado, digamos, en la medida de que la economía crezca por lo menos más del 2%, 2.5%, ¿verdad? Claro, se reduce el déficit fiscal, se crea una base productiva del país todo más eso amplia. Será posible cuando reactives la economía del país, no el gobierno per se. No tiene la capacidad económica para reactivar la economía del país. El gobierno debe poner condiciones. No, pero no es la inseguridad, digamos, una cuña en la maquinaria económica. Es que depende. Yo te puedo asegurar, y lo vemos por decirte en países como Honduras. Hubo un momento en que estaba peor que El Salvador en materia de seguridad. Sí. Y la inversión, en ese momento, podemos revisar la inversión, se prefería irse a Honduras que quedarse en El Salvador. Entonces, ¿es un tema solo de seguridad o es un tema de condiciones? ¿Para qué? Para que una empresa, un inversionista va a venir a un país, o sea, hablo de grandes empresas y extranjeros, va a venir a un país si sabe que no tiene garantías jurídicas, si sabe que no tiene estabilidad en el tiempo para que sus inversiones sean productivas o no. O sea, cuando hay demasiado incertidumbre política, que es lo que más le ha afectado a El Salvador. ¿Verdad? Que aquí punto. No hay una visión compartida de los políticos de hacia dónde debe ir la economía de este país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves que las reglas las están cambiando a cada rato y dependiendo de las componentes políticas, así bloquean, no bloquean, ayudan o no ayudan, entonces esa incertidumbre ahuyenta a los inversionistas. Es que eso es lo primero que tenés que resolver. Es cierto, resolvamos el tema de la seguridad, pero yo te digo que hay grandes consorcios. La Constancia es una empresa extranjera con una millonaria inversión. Sí. ¿Funciona y opera en el territorio? Sí, con todo y maras. O sea, hay formas de solucionar, que tenías que quitar todo eso porque lo rentean y todo ese tipo de cosas, es otra cosa. Pero si no fuera negocio, ya se hubieran ido. No estuvieran en este país si no fuera negocio, a pesar de ese problema. O sea, que ese es mi tema. ¿Hay que resolver el problema? Sí, hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque matan gente, porque extorsionan, porque no dejan dinamizar la economía local, porque esa es la que más afectan directamente. Tú vas a una tiendita y de repente alguien abrió una pupusería, si es que a los 2 días ya le están cayendo con la renta. Entonces, esa gente que hace al final cierra y no te dejan tener emprendedores efectivos para que la economía vaya moviéndose de tal forma. Ahí es donde voy yo. O sea, no vas a hacer que el país sea productivo en base a inversión estatal. No es la solución. O sea, y ahí es donde voy yo. Esta etapa de inversión en infraestructura, ¿es el momento de hacerla o no? O mejor, enfoquémonos en seguridad de verdad, en cómo hacer que esto vaya caminando, pero esto necesita un acompañamiento no de 500 millones, necesitas alrededor de 2.000 millones de dólares. O sea, alguien dijo por ahí hace poco de que hasta muy poco están pidiendo. Pues es que lo que están pidiendo es para infraestructura, no es para seguridad. Entonces, pero si no vas a apostarle de verdad a cómo resolver permanentemente el problema de la seguridad, entonces no estamos en nada. Estamos jugando otra vez en acciones mediáticas que me van a dar un rédito electoral. Y eso no es positivo. Y yo creo que los salvadoreños ya estamos cansados que nos estén dando. Debemos exigir más, entonces. Es que después de tanto engaño, Luis, te vuelves exigente. Es evidente. Te vuelves exigente. No, y se lo juro yo a la gente. Es que desconfiados, ¿no? Tenemos que ser desconfiados. No, y mira, ¿cómo no vas a desconfiar? Veamos el tema de las estadísticas. O sea, si de repente este gobierno entra y lo primero que hace es dejar de compartir la información estadística del tema de seguridad. Tú sabes que la policía tiene 2 aplicaciones que inclusive se montan en los teléfonos, que en el momento, o sea, 7/24 en línea, saben todos los problemas de incidencia de delincuencia de este país. ¿Vea? Y eso de antes era casi público. Entra el gobierno y la cierra. Y de repente ellos empiezan a manejar cifras de índice hasta que el día de ayer nos dimos cuenta, hasta el día del lunes, que hubo una conferencia que mostraron un gráfico en donde ellos mismos habían puesto unos pies de página en que esas cifras que estaban dando ya no incluían los
hallazgos de las tumbas clandestinas y que tampoco incluían los muertos en enfrentamientos entre las policías. Entonces estás modificando la forma de registrar las estadísticas para crear la sensación de una bajada en el índice. Es cierto que ha bajado, porque por decirte, el mejor mes del año fue un promedio de 7.4 diarios asesinatos, y hoy anda realmente en 6.3 más o menos. O sea, ha habido una disminución en el índice, pero no en 5 como la estaban vendiendo. Entonces, cuando tú empiezas a ver que te quieren vender una percepción diferente a la realidad, es cuando uno empieza a dudar, bueno, ¿y entonces qué está pasando? Cuando tú de repente ves que arman un show completo con el tema de las cabinas telefónicas en los centros penales, cuando en los 7 principales centros donde están recluidos los mareros, ahí jamás ha habido cabinas telefónicas. Pero a ti te hacen ver como que esos mareros de esos 7 centros hablaban por teléfono y te podían dar órdenes por teléfono. Nunca hubieron cabinas telefónicas en esos 7 lugares. Entonces, cuando empezás a ver esos manejos mediáticos, es que te da desconfianza. Es que ves que al final de cuentas quieren hacer una acción mediática para hacerte creer algo que está bien que resultara, pero es que si sabes que eso no resulta, ¿por qué vas a comprarlo? O sea, yo lo que quiero es que hagan las cosas bien. Yo lo que quiero es que la inseguridad se elimine en este país, pero haciendo estas cosas difícilmente. Me entra la duda. Se nos está acabando, bueno, ya se nos acabó el tiempo, no hemos pasado un poco, pero quiero compartir con usted una participación que nos llega a través de WhatsApp. La persona nos ha pedido que guardemos su identidad, pero básicamente nos está pidiendo su opinión sobre las declaraciones palabras que del alcalde Roberto Dawison, que se le escaparon durante un programa en vivo, en el que básicamente llamó con un calificativo que usted ya conoce a los diputados y diputadas que están, digamos, teniendo cierta disidencia dentro de la fracción de Arena. Mire, es normal el malestar, ¿verdad? Al interior de dirigentes de ese partido político por el comportamiento público y en declaraciones de algunos de los diputados. O sea, eso que él se le salió, eso lo comentan todos en privado. O sea, eso no es ningún secreto. O sea, todos dicen así. Lo habían dicho todos dicen que eso es de esa forma, pero yo creo que también Arena debe entender algo. Yo no comparto las formas en que estos 4 diputados han estado dando declaraciones, no las comparto para nada, porque hay cosas que creo que se les ha pasado la mano también en sus comentarios, pero también a pesar de eso, yo creo que Arena debe ser más tolerante a la crítica interna, inclusive, porque que un diputado me diga, mira, yo no le hago caso a esa comisión política porque no ha sido electa democráticamente, pero al final de cuentas es cierto, él está equivocado porque está electa bajo los estatutos de Arena, no es que sea ilegal, ¿verdad? Que él quiere que se elija de otra forma, está bien, está en su derecho, que tiene el derecho de expresarlo, sí tiene el derecho de expresarlo, por eso hay que sancionarlo, no, creo que no. A ellos no le están juzgando por votar en la Asamblea Legislativa de una forma X, sino que por declaraciones en contra de su misma dirigencia. ¿Y no cree que resulta en extremo, así muy en extremo preocupante el incidente que se dio entre el diputado Velázquez Parker y el diputado, me omito el nombre porque lo he olvidado ahorita, no sé si es Magaña o fue el otro diputado, Arturo Magaña, en que hasta hubo un arma de por medio? No sabemos si realmente es así como lo cuentan, pues, o sea, porque hay versiones, pero es que saquemos hasta las armas, porque eso es lo que no consta realmente si hubo armas. El hecho de ese enfrentamiento, que se pudieron ir a golpes, ese es el problema serio, es porque ya no hay tolerancia. O sea, es cierto, puede ser que el diputado Magaña no tenga un comportamiento de arenero como debería de ser, puede ser que sí, ¿vea? Pero es que al final de cuentas, él está en su derecho de comportarse como quiera, ¿vea? Y si viola de verdad los estatutos, hay procedimientos que seguirle para esas violaciones. Pero yo tengo que ser tolerante, si tengo que aceptar, si él es así, así va a ser. ¿Dónde es el lugar adecuado para que estas personas paguen las consecuencias de sus actos? Bueno, para elegir diputados nuevamente en el 2021 tienen que pasar por un proceso interno de primarias en Arena. Correcto. Bueno, serán las bases de Arena las que decidan si el diputado Magaña está actuando correctamente o no, y si ellos creen que los puede seguir representando o no, porque si las bases areneras de Aguachapán dicen no, yo ya no comparto al diputado Magaña con su comportamiento, votarán en contra de él en la primaria y él ya no seguirá siendo diputado. Pero, o sea, esas muestras de intolerancia, de beligerancia, de amenaza, de marginación misma como tal,
creo que no es bueno. O sea, yo creo que deben de ser un poco más tolerantes y deben de saber administrar los procesos internos. Excelente. Licenciado, no me queda más que decirle muchísimas gracias. A la orden. Muy amable, gracias por el tiempo. Y saludos a todos los salvadoreños que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias también por esta conversación que siempre es edificante para todos nosotros. Amigos y amigas internautas, también agradecerles a ustedes, por supuesto, por la paciencia, por habernos acompañado a lo largo de esta casi una hora que nos hemos tomado hoy. Sí nos pasamos un poco del tiempo, pero bueno, agradecemos por supuesto también a los amigos de Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.